Y hoy queremos saludar a todos los que estáis por primera vez y al final de la reunión pues vamos a estar con vosotros, pero tenemos un amigo muy especial de la Caja Roja, Jorge y Shirley. Bienvenidos, él nos va a decir algo, pero tiene a la niña en brazos dormidita. Bueno, él nos va a contar un poquito su vida, la vida de ellos y animaros y animarnos. Un aplauso. Buenos días. Sé que aquí en España se dice buenos días cuando ya es mediodía, ¿no? Pero buenos días. Sí se dice buenos días, ¿verdad? Good morning. Bueno, pues mi nombre es Jorge González, mi esposa Shirley. Ahí está con mi hija Lea. Hace un año los conocimos. Amamos vuestra iglesia mucho, mucho. Y bueno, estamos muy contentos. Aquí venimos, si se pueden poner de pie los estudiantes que están, pónganse de pie todos. Ellos son los estudiantes y los trajimos porque queríamos que conocieran vuestra iglesia. Son los estudiantes que están en un mes, se llama el curso intensivo, y están siendo entrenados en la Caja Roja. Así que, bueno, ellos vienen de todas partes. Ya se pueden sentar. Bueno, y me pidió Emma que hablar un poco de qué es esto, pero quería decir básicamente la motivación de por qué estamos haciendo este entrenamiento. Es un entrenamiento donde estamos enseñándoles qué es el evangelio, cómo comunicar el evangelio, y los que responden al evangelio, cómo hacer discípulos de ellos para que vayan a todas las naciones. Y lo que motiva esto es Isaías 26:8. No sé si han leído Isaías 26:8. Es uno de mis versos favoritos. Y dice: tu memoria, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi corazón. La última parte, ¿no? Dice: tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ese es uno de mis versos favoritos, porque ese es el deseo de Cristo, que el nombre de Dios, que su gloria sea el deseo de nuestra alma. Y sabes, Jesucristo lo expresó así en Mateo 6, cuando nos enseñó a orar. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea hecho famoso en toda la tierra. ¿Y sabes por qué Dios quería que el nombre de Dios sea famoso en toda la tierra? No porque Dios es un ególatra. No, Dios es digno. Él es el ser más supremo y más bello. Y mira, al Dios querer que toda la tierra conozca del nombre de Él, es lo más amoroso que Dios puede hacer para nosotros. Te voy a decir por qué. Cuando vemos algo hermoso, algo bello, algo precioso, ¿qué es lo que nos inspira? Nos llena. Y a veces nos saca un suspiro, ¿no? Yo cuando vi a mi esposa por primera vez y la sigo viendo, ¿qué es lo que digo? ¡Oh, qué hermosa!, ¿no? Y inflo mi... Y luego de esa hermosura que veo, llena mi corazón y sale en una exaltación y digo: qué bonita. Ahora, hay algo terrible, que si no puedes ver esa hermosura, aunque la hermosura de mi esposa esté ahí, no puedo ver su hermosura, y por lo tanto no puedo llenarme de esa hermosura y no puedo alabarla como es digno de. Y dice Isaías capítulo 6 que toda la tierra está llena de ¿qué? Y es muy interesante porque dice que toda la tierra está llena, ya está llena, no será llena, sino ya está llena de la gloria de Dios. Claro, Dios creó el cielo y la tierra y todo está lleno de su hermosura. Dice la Biblia que las estrellas en Salmo 19, ¿no? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento cuenta su gloria. Los árboles, los cielos, las nubes, los animales, todo está mostrando la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que dice Isaías es correcto. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero Habacuc 2:14 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Se han visto eso? Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué la diferencia entre Isaías 6, donde dice que ya está llena, y Habacuc 2:14 dice que será llena? Pues la diferencia es la palabra conocimiento.
Porque aunque la tierra ya está llena de la hermosura y de la belleza de Dios, el corazón del hombre está cegado. ¿Qué dice 2 Corintios 4? Dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la hermosura. No es un problema de ojos, no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Entonces las personas, cuando ven la belleza y la hermosura de Dios, no dan gloria a Dios, como dice Romanos 1, ni le dan gracias, sino dan gloria a las criaturas antes que el Creador. Y Jesús vino a traer la solución para eso. Vino, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó, pero antes de hacer eso, preparó a hombres y a mujeres por 3 años y medio. Se dedicó, sí, a la proclamación de las aldeas, sí, a sanar a los enfermos, sí, a sacar fuera demonios, pero gran parte de su tiempo lo dedicó a 12 discípulos. ¿Por qué dedicó tanto tiempo a esos 12 discípulos? Entrenándolos, cuidándolos, amándolos, enseñándoles quién era Él y cómo debían de vivir. ¿Sabes por qué? Porque amaba al mundo. Y porque Jesús no hacía nada que el Padre no le enseñaba. Entonces Jesús ama tanto al mundo que dice: mire, yo he predicado en Israel, pero yo les dejo a ustedes con la gran comisión de que vayan ustedes a todas las naciones, proclamen el evangelio, para que los que estén ciegos se les caigan las vendas. Y cuando se les caigan las vendas espirituales, ¿qué va a pasar? Van a ver a Cristo, van a ver a Dios. ¿Y qué pasa cuando ven la hermosura de Dios? Se van a llenar de ese gozo y va a saltar en exaltación, va a saltar en alabanza. ¿Por qué estamos haciendo este mes de intensivo? Llevamos 3 semanas, esta semana es la última. Porque nuestro deseo es amar a Dios como Jesús lo amó. ¿Sabes cómo amó Jesús al Padre? Preparando a hombres y a mujeres para enviarlos a las naciones. Yo quiero amar igual que Jesús. Jesús lo hizo, yo lo quiero hacer. Entonces estamos dedicando este mes, y algunos tal vez se quedan más tiempo, pero nuestro deseo es preparar a ellos para que conozcan a Cristo y lo den a conocer en Madrid, España, pero si Dios quiere, a los pueblos más oscuros del mundo. Y es aquí donde les quiero animar, porque yo sé que esta iglesia, esta preciosa iglesia, Dios la ha levantado como luz para Europa. Amén. Y Dios ya lo está haciendo. Hay iglesias en España, en Barcelona, Sevilla, aquí en los pueblos de España que se están levantando, pero también en Alemania, en Inglaterra. Pero yo estoy convencido que Dios va a usar esta iglesia en esta generación para amar a Jesús como Él amó al Padre, preparando obreros para las naciones. Así que, hermanos, yo les quiero animar a que ustedes siempre estén dispuestos con ese corazón diciendo: heme aquí, donde tú quieras, Dios, aquí en Madrid, aquí en España o hasta lo último de la tierra. Así que les doy pues las gracias por recibirnos. Les amamos. Y bueno, ya entrego el micrófono, que no quiero predicar aquí. Muy buenos días, familia. Espero que estemos bien. Tenía ahora un pensamiento en la mente, ¿no? Porque este periodo que estamos terminando, en el cual, pues como ha dicho Emma, todavía queda una pequeña parte en el tiempo, no en la calidad, porque aún esperamos a los Radical Plus, muy bien definidos como ya los que pagan sus facturas y saben que las neveras no son autorrellenables y todas esas cosas que se aprenden cuando uno se casa y se hace mayor. Bien. Y está terminando el verano.
aún queda un tiempo de calor, pero el verano lo importante no es el calor, sino la situación que en él se produce. Y meditaba en esta mañana, aunque ya sabéis que vamos a seguir hablando de el que hemos cantado, nuestro amado, de Yahshua, porque es el objetivo, el objeto y lo más importante de nuestro amor. Pero ya tengo ganas de empezar a hablar de las cosas que van a ocurrir, porque van a ocurrir muy pronto, demasiado pronto. Literalmente a muchos les va a pillar por sorpresa y los va... Segunda venida. Precisamente el verano es un tiempo especial porque está entre la primavera y el otoño. ¿Y qué tiene de especial eso? Bueno, porque en las fiestas de la primavera, o en el tiempo de la primavera, es una exacta profecía y recolección de todo lo que Jesús hizo en su primera venida, con una exactitud milimétrica. Él es nuestra Pascua y exactamente en la tarde del día 14 del mes de Aviv, cuando se sacrificaba el cordero, Él fue sacrificado. Él fue las primicias al tercer día, el primer fruto que se levantó, y el pueblo tenía que llevar siempre la primicia del primer fruto. Llegamos a Pentecostés, donde Él derramó su espíritu, lo que significa su ley en nuestros corazones, que es exactamente el mismo día en que se había proclamado la ley escrita en piedra en el monte Sinaí. Exactamente ese mismo día. Quiere decir que todos los acontecimientos de la primera venida hasta Pentecostés, que ya está un poquito más separado, a veces es el comienzo del verano, se cumplieron. Transcurre este tiempo hasta que llega el otoño, y el otoño es su segunda venida. No te quepa la menor. Vamos a hablar, a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El 4, ya sabes, habla de la venida del Señor. Pero no de la venida física, que es totalmente diferente a esta venida que aquí nos menciona, que es el momento en que esto que hemos cantado se va a producir. Nuestro amado vendrá a recoger a su amada, a la iglesia, a la que Él compró con su sangre. Bueno, el que quiera que repase las predicaciones, y cuando hablé de las 10 vírgenes puede entenderlo muy bien, esto que estamos hablando. Pero quiero remarcar las palabras que dice a continuación en el versículo 5. Acerca de los tiempos y de las circunstancias, estoy hablando de tiempos, Moed en hebreo, que era la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos,
Pentecostés en primavera. Y llegamos al otoño, ¿y qué es? Fiesta de las trompetas, día del Yom Kippur y tabernáculos. Esas tres nos quedan pendientes. Y te puedo garantizar que con la misma exactitud que se cumplieron las primeras, se van a cumplir las segundas. ¿Qué implica esto? Pues que sí sabemos cuándo viene. Algunos ya... No te rasgues la camisa que... Bueno, ahora está barata la ropa, puedes comprarte otra. Pero no te la rasgues, porque lo dice la Biblia. Dice, acerca de los tiempos y de las circunstancias, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá igual que un ladrón en la noche. O sea, no es la segunda venida, es el rapto. Porque en la segunda venida hay tantas señales. Primero, ya tendríamos que estar viendo al anticristo. Teníamos que estar viendo a los 144.000 que os van a reemplazar a vosotros, ¿no? Al ángel que recorrerá toda la tierra predicando el evangelio, terminando la obra que nosotros no vamos a poder terminar. Sabéis perfectamente. Y porque el día del rapto es sorpresivo. Eso significa eso. No que el Señor sea un ladrón y que vaya a tener, a tomar por sorpresa a los que están apercibidos, ¿no? Porque recuerda, dice, sabéis perfectamente, ¿no? Cuanto la gente diga paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá destrucción como la llegada del ladrón, de los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, escucha bien esto, pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas. Y aquí añado, digo yo, porque creo que hay más de 4 que viven en tinieblas. Y ya no por sus oscuras vidas, sino en tinieblas en cuanto a la palabra. Como para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, quiere decir que cuando llega como un ladrón, no es para su iglesia la sorpresa. No es para su iglesia. ¿Lo estamos leyendo bien? Vuelvo a empezar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas. Esas tinieblas como para que aquel día os sorprenda como si fuera un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás. Al contrario, permanezcamos alerta y sobrios. La iglesia no va a ser sorprendida. Ahora, no toda. No toda. Porque hay una realidad triste, que el Señor dice que en aquel tiempo, cuando Él venga, muchos le dirán, muchos, Señor, no hicimos tantas cosas en tu nombre, todos actos religiosos, todos. Y echamos fuera demonios, y hablamos nuevas lenguas, hicimos de todas esas cosas, y el Señor que le dirá, no sé quién sois. Esto está en Mateo 7, 21 al 23. Porque los únicos que van a conocer y saber y entrar son los que hacen la voluntad de Dios. Es muy importante por eso saber cuál es la voluntad de Dios. Y nos esforzamos en conocer y saber cuál es esa voluntad de Dios. Esas cosas dijo el Señor que se hicieran. Sí. Pero tú sabes que por los milagros, tú sabes que por las sanidades, tú sabes que aún por la resurrección de los muertos como Lázaro, nadie se convirtió. Nadie. ¿Y por qué digo nadie? Pues porque los mismos que habían visto todas esas cosas, de primera mano, hechas por Jesús directamente, ¿sabes lo que hicieron? Gritar como locos, ¡crucifícalo! Esos mismos no vinieron de otro país o reemplazaron, bueno, todos los que recibieron milagros se van y ahora vienen unos nuevos, y los nuevos, como no sabían de eso, gritaban, ¡crucifícalo!
Quiere decir que esas cosas que sí hay que hacer, ¿cómo no? Hoy se han convertido en un show. Tenemos que reconocerlo, es un show. A los que las hacen, les gusta hacerlo aquí, en la plataforma, y que todo el mundo lo vea. Y que todo el mundo diga, oh, fulano, cómo sana la gente, cómo se caen, cómo pasan todas esas cosas. Yo creo que es a eso a lo que se refiere el Señor. Habéis hecho algo que yo no dije que hiciera. De ninguna de las maneras dije que hicierais, porque cuando se hacen las cosas para el Señor, se busca la discreción. Se busca, fíjate, una actitud que quiero que ya me dé pie para continuar con lo que hoy estamos hablando. Una actitud evidentemente humilde. Jesús siempre mostró humildad. Nunca, aunque le seguía mucha gente, eso era inevitable, pero él nunca estuvo subido en ningún sitio de gloria, sino que, ¿sabéis? Cuando alguien se enteraba de que quién era, ¿sabes lo que le decía? Marcos 8:30. Pero Jesús les mandó que no hablaran de él a nadie. Esto no quiere decir que no tengamos que hablar de Cristo, sino que él no estaba haciendo plataforma. Él no estaba buscando exhibirse. Y todos los milagros que él hizo, repito, milagros reales, no convirtieron ni un solo alma. Porque la conversión viene por el poder del Espíritu que nos convence a nosotros, a cada uno en particular, de pecado, de justicia y de juicio. Porque todo esto sale de una pregunta. En medio de todos esos milagros, acababa de sanar un ciego en Betsaida, acababa de alimentar a 4.000, sanar un sordomudo, la mujer sirofenicia, todo eso. Y ya terminan toda esa jornada exhaustiva y dice el versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Pronto estaremos allí. Es una de las zonas que más me gusta porque ya sabéis que hay 2 Cesareas. Hay la Cesarea marítima, que me gusta mucho, no por el sitio en sí, porque primero son ruinas, hace calor y yo el calor no va conmigo. Pero, ¿sabéis que en Cesarea de Marítima, una ciudad que se inventó Herodes, él no sabía para qué, pero Dios permite hacer cosas y la gente no sabe para qué? Esto ha ocurrido siempre. Entonces, tanto esfuerzo de hacerle la ciudad a los romanos, llamarle Cesarea, para que el César se sintiera honrado, pero ¿sabe lo que realmente ocurrió valioso en esa ciudad? Fue la primera vez que se predicó el Evangelio a un gentil y este entregó su vida con toda su casa y todos los que le acompañaban. O sea que la inauguración de la predicación a nosotros, los gentiles, fue en Cesarea Marítima. Yo por eso estimo ese lugar y a veces quieren pasarlo rápido. No, vamos a pasar este lugar rápido. Tenemos que ver que fue el primer gentil, un centurión romano, que oyó el mensaje, lo aceptó y se salvó. Esta otra Cesarea está en Galilea, al norte. Es muy bonita. Por cierto, está al pie del monte Hermón, monte muy importante dentro del panorama bíblico, porque ya sabéis que es un monte muy característico, que desde su cumbre se puede ver Israel, se puede ver el Líbano y Siria. En un día despejado puedes ver Damasco a la distancia. O sea que es un punto muy estratégico, lo que le llaman los Altos del Golán, para que nos entendamos. Estaban ahí y iban por todas las aldeas que hay en ese camino y resulta que les pregunta algo.
¿quién dicen la gente que soy yo? Recuerda, había 4.000, otras 4.000 mujeres, y multiplica los niños que tenían en aquel tiempo. O sea, ahí había un gentío, no eran 4.000, eran muchísimos más. Bueno, dice, bueno, toda esa gente que acabamos de ver, vosotros que estáis por ahí, oyendo y viendo qué pasa, ¿qué dicen ellos de mí? ¿Qué dicen quién soy? Ellos respondieron, pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, pero bueno, se lo acababa de matar Herodes, ¿no? Otros, Elías, porque es cierto que en la tradición judía en la Pascua se espera que llegue Elías. Es más, cuando los judíos celebran la Pascua, esa cena, dejan un sitio vacío por si llega Elías. Bueno, dicen que eres Elías. Y otros, bueno, alguno de los profetas que ha resucitado, ha venido de nuevo, quiere decir que vuelve a las masas. No se enteran. Estaban viéndolo con sus ojos, recuerda, la semana pasada lo dije, tenían a Dios mismo delante de sus narices y no pudieron verlo. Por eso Juan, en su primer capítulo, nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque no se enteraron de nada. Pero es que hoy, en el último tiempo, es que estamos en la misma situación. No nos enteramos de nada, o de muy poquito. Y el sentir de la gente era ese. Tú sabes, una de las razones por las que el Señor mandó que hiciéramos discípulos y no seguidores, porque los seguidores en cuanto te descuidas te matan. Yo estoy convencido de eso, como hicieron con Jesús, lo harían con cualquiera de nosotros. La gente, las masas, un día te alaban y al día siguiente te matan. O sea, no es ese el objetivo, sino el discípulo. Y ahora cambia el mensaje. El discípulo sí sabe de quién estamos hablando, pero la gente hoy no sabe de qué estamos hablando. Porque esto hoy lo puede preguntar pues, a nosotros, ¿no? El Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ni siquiera van a decir que Juan el Bautista, ni Elías, ni alguno de los profetas. Van a decir que, bueno, sí. Muchos dicen, no, si eso no existió. Otros van a decir que, bueno, que sí, que fue un buen hombre. Que otros dirán cualquier barbaridad. Pero por eso estamos ahora haciendo una predicación estudio para que tengamos nosotros bien cierto y seguro quién es Jesús, que es Dios. Bueno, entonces se cambia el discurso, el tono del discurso y les dice a ellos, ¿y vosotros? Que me habéis estado acompañando 3 años, que habéis visto todo lo que yo he hecho, igual que la gente ha visto también todo lo que he hecho. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y estas preguntas iban muy directas y el Señor sabía por qué las hacía. Y claro, pues evidentemente el discípulo, el que está más, porque el discípulo es el que está cerca, el discípulo es el que le interesa todo, el discípulo es el que no tiene ni verano, no se va. No me vais a convencer de que en el verano, cuando estáis por ahí, buscáis una iglesia y hacéis devocional por la mañana, porque no me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Bueno, y cuando el discípulo, el que está pegado a él, el que le conoce y el que tiene en su mente las palabras que él ha dicho, representado por Pedro, el más impulsivo y temerario de todos, le dice, tú eres el Cristo. Pero claro, ¿a qué te has quedado como estabas? Y es lo que hablábamos la semana pasada. Tú no sabes lo que significa el Cristo. Bueno, sí, claro, es el Cristo. Pero es que tú no sabes lo que hay detrás de eso. Es que la iglesia actual no sabe lo que hay detrás de eso. No sabes que cuando aquel, como Tomás, cuando le dice Adonai Eloheinu, Señor mío y Dios mío, dice, claro, una frase bonita y la incorporas a tus oraciones, pero no sabes lo que significa eso.
Porque ese conocimiento se ha perdido, se ha diluido. Satanás se ha encargado de que nadie sepa qué es eso. El Cristo. Y recuerda, la semana pasada le acusaban, tú dices que eres el Hijo de Dios. Ni siquiera dices que eres Dios. En otras oportunidades sí. Y por eso decían, haciéndote igual a Dios. Hijo de Dios y Dios es lo mismo. Pero cuando dice Hijo de Dios no se está refiriendo a nosotros, que también nos llamamos hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Un nuevo nacimiento nos puso en el mismo lugar que Cristo. En los lugares celestiales formamos su cuerpo y por tanto es la vida dinámica en la tierra la que tendría que manifestarse a través de la iglesia. Pero es que a veces yo creo que no sabemos quién es el Cristo. Porque le dice es Dios. Cuando Pedro lo dice, está diciendo, sabemos que eres el Dios encarnado. El Dios que está cumpliendo todas las promesas que dijo. Y ellos sí sabían a quién tenían delante. Y le dice el Señor, en otra versión, bueno, me alegro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esta vida cristiana no es solamente de iglesia, no es asistencia únicamente, sino que es una experiencia vital que insisto e insisto e insistiré hasta que pueda, es necesario que tengamos. Esto no es una religión más. Convéncete, el Señor no quiso formar ninguna religión nueva, ni vieja, ni nada absolutamente. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos, pero en primera instancia a los suyos vino, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. En primera instancia vino a recuperar a ese pueblo que Él, en su soberanía, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, que se llama presciencia, que es conocimiento anticipado de las cosas que van a ocurrir, pues Él sabía que iba a necesitar, para cumplir la promesa que le había hecho a Adán y Eva, de que los iba a liberar, su simiente, claro, para que llegue la simiente, para que llegara un hijo de Dios y del hombre. ¿Recuerdas? A Jesús unas veces le dicen hijo del hombre y otras hijo de Dios. Cuando hablan de hijo de Dios, está hablando de su aspecto celestial. Cuando dicen hijo del hombre, está hablando de su aspecto natural. Porque si Jesús no hubiera venido en carne, si no hubiera sido uno como nosotros, tentado con las mismas cosas que nosotros, pero créeme, las mismas. Y tú piensas en lo que tú eres tentado y caes y dices, ay, el Señor fue tentado en esa cochinada. Sí, en esa cochinada también fue tentado. Y tuvo victoria, con la esperanza de que el día que tú creas también tengas victoria. Pero Él dice que fue tentado en todo. Todo. Y no es figurativo, sino literal. De tal manera que, bueno, lo que hoy adolece la iglesia, el mundo por supuesto, eso no tenemos ninguna duda, es de ese conocimiento, ¿no? Entonces, claro, han venido tantas religiones y tantas propuestas religiosas. Recuerda, es uno de los tronos en los que se sienta Satanás. Él se inventa religiones. ¿Cuál te gusta? Esto. No te preocupes, yo te monto una religión de esas en cuanto quieras. Incluso la cristiana, es un montaje. Casi en su totalidad es un montaje. Y está montado, pues precisamente, ¿recuerda lo que te dije la semana pasada? Los religiosos vienen y se sientan en las iglesias. Claro, porque ¿cómo van a saber de milagros y de echar fuera demonios si no vienen y se sientan en las iglesias? Pero ahí termina la historia. Ya no hay más. No hay una conversión, no hay una relación. No hay estas canciones, por ejemplo, que ahora se han puesto de moda, tan bonitas, que hablan de ese amor entrañable, íntimo, pues no saldrían de ti. En todo caso harías como los religiosos, ¿no? Señor omnipotente, Dios del cielo y de la tierra.
Si fueras hebreo dirías Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, el rey del universo. Ceremoniales. Creyendo que a Dios le interesa eso. Y cada religión tiene sus ceremoniales. Hablo de las que tienen al Dios verdadero, ¿no? Imagínate el resto. Eso ya es indescriptible, ¿no? Las cosas que hacen. Pero yo estoy hablando porque lo que más me preocupa, evidentemente nos preocupan todos. Mira, por eso este equipo de evangelismo está buscando a todos. Pero es que hay algo en la iglesia, en las iglesias, que recuerda cuando yo, y esta mañana le volví a dar un repaso a los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, que está hablando de nosotros, de la iglesia del último tiempo, donde no hay nada que elogiar y mucho que reprochar. Ni un elogio, ni un piropo nos echa el Señor a la iglesia de la Odisea, que es la del tiempo final. Ni uno, ni uno. Y reproches en cantidades. Bueno, a las otras también, ¿no? Que te crees rico, que te crees poderoso. Y resulta que no eres nadie. Dice, por favor, compra de mí oro refinado. Pero no es el oro del que tenemos en los bancos. Es oro del conocimiento, oro de la verdadera riqueza, de ese tesoro que el Señor dice, no te lo hagas en la tierra, por favor, no seas torpe. Si van a venir los ladrones y te lo van a robar. El óxido va a acabar con todo. Veía ayer en las noticias que como se han secado los ríos en toda Europa, están apareciendo cosas ahí en el fondo de los ríos increíbles. Oxidadas. Y todo eso no sirve de nada, sino hazte tesoro en el cielo. Y ese es el oro que dice el Señor, cómpralo de mí. Y vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez y colirio en tus ojos para que veas. Porque el espíritu de estupor que os hablé la semana pasada, viendo no ven y oyendo no oyen. Claro, el equipo de evangelistas podrá hablar de eso porque en la calle es increíble lo que ocurre. Pero es que estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de los que estáis aquí sentados, que habéis venido. Y algunos, sé sincero, albergando la esperanza de que eso es suficiente. De que ya has cumplido. Pues te tengo que decir que no. Que de ninguna manera eso es suficiente. De ninguna manera todos los que siguieron a Jesús comieron gratis, vieron cómo sanaba, cómo levantaba incluso a gente de la tumba. No se convirtieron, sino los discípulos. Por eso queremos hacer discípulos. Porque los seguidores, con cualquier cosita, se convierten en perseguidores. Pero de la noche a la mañana. Y no es eso el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando Él venga quiere recoger a su amada, a su iglesia. Vimos, solo para repasar, que la gente, el testimonio directo era evidente, lo que dicen los evangelios, lo que Jesús mismo dice. Vimos que a través de los atributos que son de Dios y que se cumplen en Jesucristo es la demostración evidente de que Él es Dios, porque es omnisciente. Conoce todo, pero no conoce todo lo que ha pasado, es muy interesante. Todo el presente y todo el futuro. En Isaías 46:10 dice, porque yo os digo lo que va a pasar por adelantado. Esto es la palabra profética segura, que es la que tenemos. Palabra profética, como dice Pedro, más segura. Porque las otras, yo creo que sí hay un ministerio profético, ¿cómo no? Si lo dice la Biblia. Pero es que ante la avalancha, porque lo dice el Señor, ¿no? Dice que saldrán muchos falsos profetas. Oye, hay que estar con un oído fino para saber quién es profeta y quién es falso profeta.
Dice, prueba al Espíritu si es de Dios. Pero claro, uno no puede condenar a todos los profetas. A mí a veces me gana, yo soy muy absolutista. Digo, ya no quiero profetas. Yo he estado una temporada que digo, ni me hables de profetas. No quiero ni verlos. Pero no, hay profetas de Dios, claro que sí. Pero ojo, ¿quién es el que estás escuchando? Y el conocimiento de Dios lo abarca todo. Y aún lo que no conocemos, muchísimo más. Porque es omnisciente. No hay más conocimiento. Era omnipotente, porque todo lo puede hacer. Sabes que estas cosas las compartirá con nosotros. Nos va a dar un conocimiento excepcional, nunca omnisciente. Pero un conocimiento absoluto de todas las cosas que hoy nos intrigan, vamos a conocer, pero nunca sabremos cosas del pasado, pero no las conoceremos en presente. Porque, mira, hay una cosa que esta mañana también, mientras estaba orando, meditaba. El Señor nos da vida eterna. Eso está claro, ¿no? ¿Lo tenemos claro, sí o no? Pero ¿será exactamente como la de Él? Ya sabéis que yo me pregunto muchas cosas. ¿Será exactamente la vida eterna que tiene Dios la que nosotros vamos a recibir? ¿Qué me contestarías a eso? Pues es no. ¿Por qué? Porque sí va a ser eterna, pero igual que en el huerto del Edén, mientras comían del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que fue el castigo? Se les quitó el árbol de la vida y la eternidad se convirtió en mortalidad. ¿Pero qué dice la Biblia? Cuando leemos el Apocalipsis dice que nuevamente saldrá un río de Jerusalén, únicamente en Jerusalén, donde tienen que subir todos los años todas las naciones y van a recoger un fruto que a los lados de ese río que sale del trono de Dios es el que le dará salud y vida. Quiere decir que si no se come ese fruto, al hoyo. Mientras se coma ese fruto, seremos eternos. Mientras se coma ese fruto. Quiere decir que en la eternidad va a haber una responsabilidad. Claro que sí. Dice, la nación que nos suba en tabernáculos, dice, ese año no lloverá, pero además no podrán tomar esos frutos que dice que cada mes da uno nuevo, que son los que van a mantener la vida eterna, porque Dios existe por sí mismo, pero nosotros no vamos a existir por nosotros mismos. Existimos porque Dios nos hizo. Y si vamos a tener eternidad es porque dependemos de Cristo. Esa es la diferencia. No podemos tener la misma eternidad de Dios porque Él existe por sí mismo. Y nosotros no podemos existir por nosotros mismos. ¿Verdad que no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien. Pero Él es omnipotente. Ahora nos va a dar poder. Bueno, es que no te puedes imaginar lo que vamos a compartir ya con Cristo, porque Él es omnipotente y nos va a dar mucho poder. No omnipotente. No siendo que volvamos a ser tan torpes como Satanás y nos creamos que somos como Él. Y ya algunos, no siendo nada, unos simples patanes, se creen dioses. ¿A que sí? ¿Ha habido ejemplos? Bueno, a montañas. Y Satanás es lo que se creyó. Le dio tanto poder y recuerda que nosotros hemos hecho un poco mayor. O sea que lo que tuvo Satanás y lo que tiene hoy como poder, que tiene mucho, nosotros vamos a tener un poquito más, pero no todo. Él no tuvo todo y nosotros no vamos a tener todo. Ahora vamos a tener mucho poder. Mucho, muchísimo. Pero Él siempre será el omnipotente. Amén. Y Jesús era omnipresente. Cuando estaba en la tierra lo demostró.
Pero ahora en su presencia dice, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera no voy a volver, pero en mi espíritu. Ahora está en todas partes, ya sabes, está aquí en cada congregación donde haya 2 o más reunidos en su nombre para darle gloria a Él, allí está. Eso te dije también la semana pasada, porque es una de las torpezas que ha llevado a un error gravísimo. Y lo hablo porque es que está generalizado, no porque sea algo que me enteré por ahí de una iglesia, no. Es que en todas las iglesias, y cuando miras en Mateo 7, 21 al 23, te darás cuenta que es la norma, esas cosas. Y están echando fuera demonios, pero la mayoría de la gente, ¿qué pone en sus labios? Te reprendo, Satanás. Y Satanás no está allí. Porque solo puede estar en un sitio. Por ejemplo, en la época de Juan, su trono, ¿dónde estaba? En la iglesia de Pérgamo, en esa ciudad, allí estaba, dice, ahí está el trono de Satanás. Pero él lo ha mudado varias veces. Ha cambiado de residencia varias veces. Pero solo puede estar en un sitio a la vez. Por tanto, dejemos tanto echar a Satanás que no está allí. Y procura saber quién es el que está allí, qué demonio se asignó, y echa a ese. Porque legalmente, y esto lo vuelvo a repetir para que lo tengas claro, legalmente, en la justicia de Dios y en su legalidad, si yo no estoy echando y acusando a alguien concreto, no se puede ir. ¿Cómo se va a ir si no se le ha echado? Porque te reprendo, Satanás, no es para todos los demonios, no, cada uno tiene su identidad. Y sabemos, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hay un príncipe en Persia, otro por otro lado, hay muchos príncipes, solo príncipes, y asignados a las iglesias hay diferentes demonios. Echa a ese, porque mientras no lo nombres, él puede llegar delante de Dios, perdona, no me ha echado. Ha echado a Satanás, pero es que no estaba. Pero a mí, al demonio que está aquí atormentando, dice, a mí no me han echado. ¿Y sabe lo que tiene que decirle Dios? A veces espabilan y te echan de una vez. Pero mientras no los nombres y no sepas a quién estás hablando, no va a pasar nada. Como de hecho no pasa nada. Porque desde que empezó esa moda, estamos para abajo y para abajo y para abajo y hundiéndonos. O sea, cuanto más se mueve la iglesia es cuando estás en arenas movedizas, más te hundes. En vez de llegar a ese gran avivamiento, está llegando el hundimiento de la iglesia a niveles insospechados, que ya no pintamos nada en la sociedad. Nada. Cada ley que sale en contra de Dios. Y esos números de cristianos, ¿dónde están? ¿Quién son? Religiosos, sí, muy religiosos. Pero no hay ninguna influencia. ¿Me estoy equivocando? Decídmelo, porque a lo mejor yo estoy equivocadísimo. Y todas las leyes están siendo justas y cristianas. Pero no es así. Y eso comenzó, la mayor decadencia, justo cuando comenzó esa moda de echar a Satanás de donde no está y de venga a echar fuera de demonios. Dejemos de echar tanto demonio y contrólate. Alguien dijo muy sabiamente que cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, recibe nuevas lenguas. Pero lo más importante de ese don es que empieces a controlar la tuya. El que refrena su lengua, ese es el que tiene el Espíritu Santo. Si tú no eres capaz de refrenar tu lengua, eso dice el apóstol Santiago, no has hecho nada. Y luego sí, habla todas las lenguas que quieras, pero primero refrena la tuya. Para mí, esa es la prueba de que está el Espíritu Santo. No de que hables, porque hay lenguas y lenguas. ¿Qué te crees, que Satanás no sabe lenguas? Si es más listo, como decía mi abuelo, que los ratones colorados. Y sabe muchas lenguas. Y puede decir, pues como José Mota, que estaba una vez hablando en un sketch alemán, y después de que terminan, hablan en español y dicen, no, pues si es alemán inventado. Inventarse lenguajes y cosas lo hace cualquiera. Pero claro, nosotros nos dejamos impresionar fácilmente.
Por eso el Señor dice, por favor, lo primero, ¿recuerdas? Primer consejo, cuando le preguntan, mira, dinos qué va a pasar, cómo va a ser la situación final en la que estamos. ¿Cuál es lo primero que dice? No os dejéis engañar, porque vais a caer como tontos. Y el engaño está a la orden del día. Pero ¿cuál es el principal objetivo del engaño? Cristo. Nombrarlo es fácil. Decir su nombre lo dice cualquiera. Pero la clave, entiéndelo, no es creer en Dios. Si hasta los demonios creen en Dios, ¿cómo no van a creer si saben perfectamente quién es? Pero no se convierten. Pero la Biblia lo que nos dice, créele a Dios, lo que Él dice. Y no te muevas de lo que Él dice. Eso es la fe verdadera cuando tú te agarras a lo que Él ha dicho. Por eso hay mucha gente que dice, dame, Señor, dame una palabra. Y agarrado a esa palabra tuya, haré lo que sea. Porque es su palabra. Y ni siquiera lo que yo entiendo de esa palabra, sino la realidad, lo que dice. Porque la Biblia es clara. La Biblia es muy clara. Entonces la confusión con Jesús, el Mesías, es monstruosa. Nombrado en todas partes, claro. Pero cuando tú nombras a alguien que no sabes quién es, no sirve para nada. Legalmente, no serviría ni ante un juez de la tierra. ¿Cuántos terroristas, criminales, asesinos andan sueltos porque hubo un fallo en la recogida de pruebas? ¿Cuántos? Y si un juez de la tierra, que le llama injustos, hace eso, ¿el del cielo? No, y Satanás es muy hábil. Y él va a acusar a los hermanos. Y dice, no, mira, es que estos están diciendo esto. Señor, pero tú que eres la verdad, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú sabes que eso no es cierto. Entonces, no nos puedes acusar. ¿Qué tiene que decir el juez justo? Tienes razón. Tienes razón, no te puedo acusar. Y por eso cada vez nos hundimos más. Porque se ha perdido el conocimiento. Se ha difuminado el conocimiento. Se ha destruido el conocimiento. Y solamente hay unos mantras que se repiten y se repiten y se repiten en la iglesia. Te voy a decir uno. La fe salva. ¿Tú crees que es verdad? Pregunto. Javi, tienes razón. No, la fe no salva. El que salva es Cristo. Por medio de la fe. Y la gente dice, no, sé salvo por fe. Y ya, se quedan tan frescos. Es un error, es una imprecisión. Y a veces esas imprecisiones nos llevan a que no estamos creyendo. Porque ya dicen, no, la fe salva. Pero es que la fe... Es que los satanistas tienen más fe que los cristianos, falsos incluso. Cualquier satanista tiene una fe en su Satanás increíble. Porque la fe no salva. El que salva es Cristo a través de la fe en lo que Él hizo. Llevo tiempo insistiendo. Nos han dicho 1000 veces. No, arrepiente de tus pecados y serás salvo. Mentira. Eso es arrancar las hojas de una planta y vuelven a salir. ¿Por qué salen otra vez? Porque las hojas es el fruto y no puedes arrancar el fruto pretendiendo que se seque el árbol. El árbol es que yo reconozco que soy pecador. Y eso no lo dice, no. Arrepiéntete de tus pecados y hacen listas. Sí, a todas las listas que quieras. Mientras no reconozcas que tú eres pecador,
aunque seas la abuelita más dulce y tierna, tejiendo ahí un calcetín para su nieto, y ahí con la brasa, el fuego, y esa pobre señora se va a ir al cielo. ¿Al cielo? No tienes ni idea de quién es la Biblia, de quién es Dios, ni tienes ni idea de nada. Porque es la condición humana. ¿Quién soy yo? Porque entonces recibo salvación por lo que hizo Cristo. Bueno, como esos mantras, frases, ya sabes, se ajustan un poco a la Biblia. ¿Sí? Se parecen a la Biblia, pero no son la Biblia. No son la Biblia. Porque la característica, no os dejéis engañar, saldrán muchos engañadores, muchos falsos cristos. Por cierto, Cristo significa ungido. Y anda que no hay ungidos hoy en día. Dios santo, si cada 4 metros hay un ungido de Jehová. Y se hacen llamar apóstoles, por cierto. Anda que no hay ungidos, porque falsos cristos o falsos mesías significa falsos ungidos. No necesariamente que sean que le estén imitando a él, que también hay 4 bobos por ahí, sino falsos ungidos, que se llaman ungidos. Es que lo dicen, yo soy el ungido de Jehová. ya lo veremos. Es lo que yo pienso. Lo que tú no sabes es dónde te voy a ver yo. ¿Y falsos maestros? Que encubiertamente meten herejías, montañas. ¿Y falsos profetas? Ya os lo dije antes. Que Dios nos dé sabiduría, porque yo quiero, el ministerio profético me gusta, sinceramente. Pero, caramba, he recibido cada decepción. Hemos recibido a cada mentiroso, que si los vuelvo a ver, vamos. Como le decía aquí, que no, tranquilo, que viene de tranca. Un trancazo bien dado a tiempo. Eso es la tranquilina, ¿no? Una medicina que yo usaba mucho, la tranquilina. Pero viene de tranca y de trancazo. Padres, os lo dije la semana pasada, educar a vuestros hijos, porque el Señor os lo va a reclamar. Bueno, veíamos que era inmutable, como cuarta característica, ¿no? No cambia. Yo, sinceramente, ¿qué mayor garantía quiero tener que no cambie? Mira, ¿sabes? Y esto lo hablamos algunas veces cuando estamos hablando ahí de business, ¿no? Ahí con mis discípulos más cercanos, ¿no? Hablamos de business, de negocios, ¿no? Y esto es una característica. ¿Por qué, por ejemplo, llegan grandes inversiones a un país y a otros nada? Pues porque por esto mismo, porque son mutables. Hoy metes el dinero y mañana, hemos cambiado las leyes. Y ya está, y te quedas sin nada. Pero Dios no cambia. Es el mismo hoy, como lo fue ayer, y lo seguirá siendo siempre. ¿No te da garantía eso? ¿No te da seguridad para invertir tu vida? ¿Tus recursos? ¿Todo? Pues claro, porque lo que Dios ha dicho es así. Pero dice, es sí y amén en Cristo Jesús. Pero no cambia. Y esta es la cuarta característica de Dios que tiene Cristo. Porque lo dice Hebreos 13:8, por ejemplo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque Jesucristo es Dios. La quinta era que es santo. Santo. ¿Qué significa santo? Que Jesús llevaba una coronita. Un círculo ahí encima de la cabeza, ¿no? ¿Eso es santo? A lo mejor estaba más adornado. Y los apóstoles tenían también un circulito encima de la cabeza, y esos son los santos.
Santo significa apartado. Y lo que Él nos pide que seamos santos es que seamos apartados del mundo. Como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Y sin santidad, sin apartarse del mundo, nadie verá a Dios. Por eso, Mateo 7, 21 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no van a entrar. Y no van a entrar. ¿Por qué? Porque no queremos apartarnos del mundo. Si queremos seguir haciendo las mismas cosas y contentos porque venimos aquí a sentarnos. Y diciendo ya, todo lo que he hecho ahí la semana esta, las vacaciones, las playas nudistas, bueno, me metí en un sitio, iba dando tumbos, pero todavía supe llegar a casa. Y creen que eso es que somos así. Y así lo mostramos. Y así lo demostramos. Pero Él es santo. Y Jesús es santo. En toda su manera de vivir también nos va a dar esta santidad. Todo lo que... O sea, cuando ya estemos en gloria, pues tampoco seremos más falsos que Judas. Seremos también inmutables. Porque ya lo teníamos que ser aquí. Dice que vuestro sí sea sí. Y vuestro no, no. Para los padres. Cuando a Quique Pavón le decíamos sí, era sí, y cuando le decíamos no, era no. ¿A que sí? Afírmalo, levanta la mano y di, es verdad. ¿Te acuerdas, no? Y a veces nos equivocábamos, pero ya habíamos dado la palabra. Luego ya lo arreglábamos como podíamos. Pero el sí de un padre es sí, o de una madre, y el no es no. Pase lo que pase. Alvarito, ¿por qué te han nombrado a ti? Te lo vuelvo a repetir, no lo has oído. Él lo sabe y te lo puede decir. La obediencia era... Ya le entraba la congoja, ¿que no? Solo oír esto de Emma o mío, ya, algo viene. Porque la obediencia es absoluta. Quiere decir que siempre que yo digo algo, se hace. Y punto. No hay opción. Por supuesto, mientras está en educación. Luego, se forma un criterio. ¿El qué? Un criterio. Bueno, es que hoy ha venido Quique como yo fui a mi boda. Estos calcetines. Hay fotos y vídeo, ¿no? Como teníamos, era un smoking blanco, porque me casé en Maracaibo a las 7 de la mañana, o 8, no sé qué hora era. Muy temprano, porque el calor que hace ahí es espantoso. Entonces nos casamos muy temprano y el traje era blanco. Y tenía un poco de transparencia. Yo me vestí en casa de un amigo porque ya había dejado ya el apartamento que tenía, todo, porque inmediatamente nos íbamos. Y estaba en casa de un amigo y yo no sé si es que no lo encontré o qué. El caso es que me puse unos calcetines así. Y claro, no se transparentaban. Y todo el mundo mirando el calcetín. ¿Ves? Herencia, criterio. Eso es cierto. Y por supuesto que la santidad, vamos a estar apartados para Dios totalmente. Porque el que se aparta de Dios quiere decir que se ha apartado del mundo y se ha apartado de hacer las cosas del mundo y vive en santidad. Bien. Ahora, los oficios de Cristo, vamos a ir regular de tiempo. El primer oficio o primera atribución, cosa que Dios hace, el oficio es lo que hace, es que es creador. Como Dios. Casi nadie duda, no, Dios es el creador de todas las cosas. Sí, pero Cristo es el creador de todas las cosas. Dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de Jesucristo. Colosenses 1:15 y 16. Él, Cristo,
es la imagen del Dios invisible. O sea, el Dios que no podemos ver. Él decía muchas veces, si me tienes delante. Eso lo dijo a Felipe, eso lo dijo a Tomás, si me tienes delante y no me ves. Bueno, pero Él es la imagen de Dios. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que no tenemos ni idea, y las que hay en la tierra, que conocemos algunas, visibles e invisibles. Imagínate, si no podemos ni discernir las visibles, ¿a dónde vamos con los invisibles? Dice, sean tronos, sean dominios. Es que a Satanás lo creó Dios, ¿sabíais, no? Por tanto lo creó Cristo. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y escúchalo bien, y para Él. Si tú no reconoces que has sido creado para Él, y que vive, por eso tienes que vivir para Él, no para el mundo. No para complacerte a ti siquiera. Porque Satanás es muy hábil. Y fíjate, los tiempos como los que hemos tenido esta mañana, y que tenemos cada domingo prácticamente, ese es el gozo del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Es mi fortaleza. ¿Qué lo ha cambiado Satanás? Como sabe que nos gusta el gozo, y nos gusta la fiesta, y saltar, y gritar, lo lleva por otros derroteros, y hay gente que se complace con el gozo de Satanás y va, pues como dije la semana pasada, a ciertos conciertos, a ciertos eventos, a ciertas cosas, y felices de la vida. No, el gozo es el del Señor, y Él nos lo puede dar aquí y nos lo da aquí, con orquesta, sin orquesta, con una pandereta, sin la pandereta, cantando como un loro viejo o teniendo la voz de Pavarotti. Da lo mismo, porque es del corazón. Gozo. Y yo he visto gente experimentar gozo, pues con una buena música, pero he visto experimentar gozo cantando, que yo decía, Señor, menos mal que es para ti, porque es que yo lo echaba ahora mismo. ¡Horrible! Pero estaba cantándole a su Señor. Lo cual no quiere decir que le tengas que cantar mal. Pero era para su Señor. Y punto. Hebreos 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque recuerda, mandó multitud de profetas que mataron, apedrearon, hicieron de todo con ellos. Pero el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, pero está hablando de lo terrenal, y por quien asimismo hizo el universo. Lo que no podemos imaginar. Cuando estemos allí vamos a ver, uy, y esto también, y esto, porque es que nosotros solo conocemos nuestra galaxia. Y poquito más. Pero lo que tiene que haber ahí es impresionante. Bueno, todo, dice, lo hizo Él y para Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, siendo la imagen misma de su sustancia, y escucha bien, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que sustenta este mundo es Él. Por eso te he dicho, céntrate en su palabra, estudia la palabra, léela por lo menos, porque si la lees y lees lo que está puesto, te vas a enterar. Porque muchas veces leemos la Biblia, pero cuando estás leyendo un versículo, lo que viene a tu mente es lo que has escuchado. Lo que has escuchado de otro. Y pasas una vez y otra vez y crees que pone eso. Y un día te das cuenta y dices,
Ah, no, pero si esto no es lo que dice, esto es otra cosa. Por eso, desconéctate del mundo religioso, evangélico también, desconéctate. Y dile, Señor, a ver, ¿qué es lo que dice ahí? Y cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que a veces las palabras se han filtrado. Y tú lees lo que otro te dijo y pasas una vez. ¿Recordáis el experimento que hicimos? ¿Sí? Una frase. Y uno decía, acordate de la plata de la bicicleta. Y literalmente otros, acordate de la plata del alquiler. A que caímos todos. Es un experimento científico, que yo estoy encantado con ese experimento porque es que pasa lo mismo con la Biblia. Leemos algo con un filtro. Y claro, unos dicen la plata de la bicicleta y otros la plata del alquiler. Convencidos, y es que lo hicimos y nos dimos cuenta que es que depende de lo que tú quieras oír. Se oía perfectamente del alquiler y perfectamente de la bicicleta. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó, ¿recuerdas qué era? A la diestra de la majestad en las alturas, que no es a la derecha, es en su poder. Diestra es poder, no es derecha, poder. Y siniestro es todo lo de Satanás. ¿Te suena eso? Pero cuando está hablando de diestra, es poder. Él no se sentó a la derecha del Padre. Él se sentó en el mismo lugar porque es el mismo Dios y se sentó en su majestad. Amén. Pero todo el mundo cree que es a la derecha. ¿Qué lleva eso implícito? Ah, claro. Entonces, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Dice, no, bueno, sí, pero hombre, está a la derecha, quiere decir que el que está en el centro, no, es que no hay derecha ni izquierda, es poder, majestad, ahí se sentó. El segundo oficio muy importante, perdonador de pecados. Perdonador de pecados. Un buen oficio, ¿no? Aquí en la tierra hay quien se lo atribuye. Los famosos sacerdotes dicen que ellos son los perdonadores de pecados. Bueno, ya sabemos que la Biblia es un adorno. Por eso las hacen tan bonitas, ¿no? Porque como van a estar siempre en una estantería, tienen que quedar muy bonitas, ¿no? Ahí bien repujadas. Porque de ahí no se van a mover. Pero el único que tiene el oficio de perdonador de pecados es Cristo. Y dice Mateo 9, del versículo 2 en adelante. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo imagino la cara de los otros. ¿Cómo? ¿Me lo explica? Si hemos traído al paralítico para... Dice, ¿tus pecados te son perdonados? No entendieron nada, ¿no? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, apunta, que esto sí que es una blasfemia gorda. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Omnisciente. Sabía perfectamente, no lo que decían, lo que pensaban. Y lo que piensas tú también lo sabes, ¿eh? Yo estoy haciendo una batalla últimamente en mi mente, diciéndole, Señor, líbrame de los pensamientos fantasiosos, obsesivos, repetitivos, porque Él los conoce. Yo puedo estar pensando ahí en mi intimidad, pero es que Él los conoce. Conoció los pensamientos en sus corazones. Dice, porque ¿qué es más fácil decir? Claro, lo que ellos esperaban. Dice, los pecados te son perdonados, o decirle lo que esperaban oír, levántate y anda. Es a lo que iban, ¿no? Al show.
Por eso dice, muchos milagros hicimos en tu nombre, el show. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿ves? Aquí se llama Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Claro, ellos veían un hombre como ellos. Porque su oficio, sanador también, pero era perdonador. Jesús vino para perdonar. Y muchas enfermedades, aprendemos con esto, que están teniendo que ver con el perdón, en todas sus variaciones. O porque no lo das, y el perdón que no das, difícilmente lo vas a recibir. Cuando tengas algunas situaciones en tu vida, ahí es donde tienes que sembrar. ¿Pasaré yo por una situación parecida? Lo más probable es que sí. ¿Y tú has sembrado perdón? Cuando te llegue a ti el turno, ¿qué vas a recibir? Perdón. Ahora, si has sido injusto, cuando te toque a ti, ¿qué vas a recibir? No más, porque dice que al que no le gusta la sopa se le dan 2 platos. Más. Marcos capítulo 2. A partir del versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, recuerda, había multitudes, es que lo mismo que lo crucificaron, no se podía ni pasar. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico lo mismo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla así, dice blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Porque Jesucristo es Dios. Pero los sacerdotes no son Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados. Por eso, solo Cristo puede perdonar pecados. Ya estoy hablando de los hechos, de los acontecimientos que, recuerda, vienen como consecuencia ¿de qué? Ya nos hemos olvidado de que soy un pecador. Soy un manzano y doy manzanas. Soy un peral y doy peras. Soy un pecador y hago pecados. Si solo me dedico a quitar las ramas y eso, pues nunca va a pasar nada. Porque lo natural de un pecador es que peque. Y todos somos pecadores. Nacemos así. Y honestamente y sinceramente, para que no te frustres, hasta el último día de tu vida pecarás. Sí. Hasta el último día. Porque el último paso de esta salvación tan grande es cuando esta carne se deshaga y estemos delante de Él. Ahí sí se acabó todo. Pero mientras tanto, hasta el último día estamos expuestos al pecado en una lucha. Ahora, ¿a Dios le preocupa esa lucha? No. Le preocupa que no luches, que abandones, que perseveres hasta el fin. Es que lo dice el Señor cuando nos da los consejos finales. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Lucha. Dice, Señor, es que siempre caigo en lo mismo. Bueno, no te lo voy a justificar, pero ya es una buena actitud, que estás reconociendo que siempre caes en lo mismo. Pero algunos ya dejan la lucha. Bueno, ya me cansé. Lo más probable es que el Espíritu de Dios no esté en él.
Yo en diagnóstico así rápido diría, tiene que recibir a Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene vida tiene fuerza para luchar. Bueno. En tercer lugar, Él es el dador de la vida. El oficio, recuerda, estamos viendo sus oficios. El primero era creador. El segundo, perdonador de pecados. Para eso se hizo hombre. Y el tercero, dador de vida, que también para eso se hizo hombre. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recuerda lo que he dicho antes. Mientras sigamos comiendo del árbol de la vida. Juan 17:2. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quiere decir que Él nos da la vida eterna. Pero claro, nosotros no hemos existido antes, Él sí. Nosotros recibimos vida eterna el día que recibiste a Cristo. Pero de verdad, que algo pasa en tu vida, que tú lo sabes. Yo lo supe y lo digo, yo sé que lo mío es muy fácil. Porque fue un evento infantil de un día 24 de diciembre por la noche, ahí tomando fotos al pesebre, al buey, a la burra, a los niños y a la Virgen María. Y ahí sentado yo, y no se me va a olvidar porque fue un 24 de diciembre de 1982. Pero eso sí, recuerdo perfectamente que a partir de ese día las cosas, como dice la Biblia, fueron cambiando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo en ese instante lo sé, fui hecho una nueva criatura y como un bebé fui creciendo y aquí todas las cosas se van haciendo nuevas, madurando y madurando. Y de un bebé que fui ese día hasta hoy han pasado 34 años en los cuales he tenido un montón de situaciones, todas sin apartarme de Cristo y buenas y útiles para mi edificación, igual que la tuya. Así que permanece hasta el fin, por favor, porque Él nos ha dado vida eterna. Pero recuerda, comenzó un día y si tú permaneces siempre será eterna, comiendo el fruto. ¿Comprendes? Ahí es donde está la santidad. Algunos dicen, no, la salvación se pierde. No, yo creo que no se pierde. Pero come fruto, ¿eh? Come fruto. No juegues con eso, no dejes de comer fruto porque a lo mejor sí es eterna la vida. Pero tú dejas a un bebé ahí tirado, abandonado, ¿cuánto dura? Por cierto, nos nació Samuelito, tenemos que orar por él, pobrecito. Tenía más cables que un astronauta, el pobre. Pero va a salir adelante, estoy seguro. Pero pobrecito, tan chiquitín, lleno de tubillos por ahí y tal. ¿Sabes quién es, no? El hijo de Paola y de George. Algunos nacen así, ¿no? Pero eso no significa nada. Yo también nací, no de esa manera, pero muy raro, un orfelinato ahí, de esos tipos películas de terror, inglesa. Pero no pasó nada, mira, aquí estoy ahora. Dador de vida eterna. Bueno, decía porque no es que se vaya a perder, porque es que yo creo que el que ha recibido la vida la aprecia tanto que nunca va a dejar de comer y comer del fruto. No dejes de comer del fruto. Mensaje hoy muy importante, apúntatelo. Tengo vida eterna, pero depende de lo que coma. En Edén, ¿te acuerdas? El asunto fue una cuestión de qué comían, ¿o no? Quisieron comer algo que no debían de comer, ¡pum! Se acabó todo. Y depende de lo que tú comas.
yo te garantizo, mientras sea del árbol de la vida, allá seguiremos por la eternidad. El cuarto oficio que le gusta mucho a Jesús es resucitar muertos. Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Algunos dicen: bueno, es que, ¿ves? Alguien resucitó antes que él, sí, pero Lázaro se murió. Al poco tiempo, no sé cuánto tiempo, pero Lázaro volvió a la sepultura. Cristo no. Y al que resucita Cristo ahora, no. El quinto oficio le gusta ser juez. Y de hecho es el juez supremo. Nosotros podemos apelar aquí en la tierra a todos los estamentos, pero el último, no el último, sino el más importante, el que no va a fallar, es recurrir al tribunal de Cristo. Claro, tiene sus peligros. Y es que no tengas razón. Si tú acudes al tribunal de Cristo y no tienes razón, si Él hace un juicio justo, ¿qué te va a pasar a ti? Eliminado. Si tú tienes razón, estás seguro, acude al tribunal de Cristo, porque Él va a hacer justicia de verdad. Pero no lo hagas por capricho. No lo hagas por tener la razón. No lo hagas por rabieta. Pues ahora acudo al tribunal de Cristo. Uy, madre mía, qué peligro, qué peligro. Pero si tú tienes razón, Él es juez supremo. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso te digo, acude al tribunal de Cristo, porque el Padre no te va a juzgar, el Espíritu Santo no te va a juzgar, no va a juzgar tu causa. Hay que ir a Cristo, porque recuerda, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y más adelante en el versículo 27 dice: y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entiende, la semana pasada hablamos, entiende nuestras cosas, fue tentado en todo y nos entiende perfectamente. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de ti, sino uno que fue tentado en todo, pero en victoria. Bueno, esto sí que lo voy a hacer rápido. Digo yo. Por sus nombres. Voy a ser rápido. Él afirma: yo soy. Claro, profano, que no conoce nada de nuestras raíces hebreas, dice: bueno, yo también. ¿No? Yo soy. Yo también. No. Es una expresión sublime. Solo la puede decir Dios. Solo es el que es. Juan 20:28. Tomás, ¿no? Le respondió y le dijo: Adonai Eloheinu, Señor mío y Dios mío. Ya lo expliqué la semana pasada, no lo voy a volver a explicar. Pero es el Dios Todopoderoso, el yo soy. Pero en el capítulo 8 de Juan, dice en los versículos 53 en adelante, dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y le dice: yo no me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aprende, Dios te glorifica. No te busques tú tu propia gloria. Pero vosotros no le conocéis. Decís que es vuestro Dios, pero no le conocéis. Mas, dice Jesús, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco
y guardo su palabra. Jesús, Dios mismo guardó su palabra. ¿Y quiénes no somos nosotros para no guardarla? Para interpretarla. ¿Cómo le gustan las interpretaciones a la gente? Pero cuando alguien busca una interpretación, a veces encuentra una justificación para su pecado. Una justificación para hacer algo que sabe que está mal. Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día. El día que nació, el día que salvó al mundo. Dice, lo vio espiritualmente y se gozó. Entonces dijeron los judíos religiosos en general, incluidos evangélicos, porque uno dice, no, este le tira piedras a todos. No, no, también para casa hay, incluidos evangélicos. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y dice esa palabra, que ellos se quedaron aterrorizados. Yo soy. ¿Recuerdas esa misma palabra cuando lo estaban buscando en el monte, en Getsemaní? Que Judas va a identificarlo. Cuando le preguntan, ¿eres tú el que buscamos? Y él dice, yo soy. ¿Qué pasó? ¡Pum! Todos se fueron al suelo. Esas palabras, un judío sabe muy bien que es yo soy. Y Jesús dice, yo soy. Su nombre también es Señor. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, otro, vuelta a lo mismo. Hoy, Señor es cualquiera. Señor fulanito, Señor, ¿qué Señor? Señor es el dueño absoluto, es Adonai. Y más que Adonai, o sea, Adón, que Señor es Adonai, es mi Señor, Señor mío, lo expliqué bien la semana pasada. Adonai. Y si confesares con tu boca que Jesús es el dueño absoluto de todo, con todas las características que hemos visto hasta ahora, entonces, y solo entonces, cuando creyeres también en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que era como ser humano, dice, serás salvo. Porque hay mucha gente que no se salva, porque no entiende a quién está recibiendo. Por eso yo estas 2 semanas le he dedicado a explicar quién es Jesucristo. Pues no lo entienden porque tú no se lo puedes transmitir. Creen que están recibiendo sí algo como mágico. Y a veces decimos solamente, no, haz la oración. Y las palabras tienen poder, pero las palabras tienen que tener sentido. Tú tienes que saber lo que estás diciendo. Es lo que yo estoy tratando de explicaros. Igual que os dije cuando echamos fuera demonios, tú tienes que saber a quién estás echando, porque si no lo echas a ese demonio no puede irse porque tiene derecho a estar ahí. Esto es lo mismo. Si tú no sabes a quién estás invocando, si crees como muchos cristianos que creen que es sí un ser maravilloso, espectacular, pero no creen todo esto, lo que significa que es Dios, con todas las cosas que estamos viendo, no es salvo. No es salvo. Porque cree que es un mantra, como una poción mágica que te bebes. Y no es así. Estamos hablando del Dios del universo, el creador de todas las cosas. El que existe por sí mismo. El que nos da de su vida eterna para adelante. Desde el momento que lo recibes tienes vida eterna, de ahí para adelante. Y recuerda, comiendo lo que tienes que comer.
¿Y sabes lo que significa comer? Cuando uno recibe a Cristo también Él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Comer es lo que está afuera se incorpora a ti y ya eres tú. Aún dicen los científicos, tú eres lo que comes, ¿sí? Tienes razón. Lo que tú comes eres tú. Entonces, si tú comes su palabra, si tú comes de Cristo, te vuelves como Él. Él es el que te da vida, energía. Porque lo comemos a Él. Eso es lo que significa. No como algunos torpes en la antigüedad, allá por el siglo V, VI, que acusaban a los cristianos de caníbales porque se comían el cuerpo de Cristo. Bueno, algunos que se lo siguen comiendo. Es algo impresionante. Será salvo si lo entiende. Porque todo aquel que invocare con su boca el nombre del Adonai será salvo. Quinto, en el orden general, se le adora. Y este es el final y así puede venir para que vamos a tener un ratito más. Él tiene toda la eternidad para nosotros. Nosotros le dedicamos ratitos y mirando el reloj, ya a las 2:05 y este no acaba. Solo a Dios se le adora. Y a Jesús se le adora y Él se dejó adorar. Porque cuando llegaba un ángel, que por cierto en gloria y esplendor es igual que un demonio, era tan espectacular que algunos se le tiraron al suelo y que tenía que decir, quieto, 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 no te postres ante mí. Juan mismo. Se le adora. Mateo 8:2. He aquí vino un leproso y se postró delante de él y no lo levantó como si hacen los ángeles. Todo creado, toda criatura de Dios no puede dejar que nadie se le postre delante. Y los ángeles no se dejan postrar a nadie. Pero llega este leproso delante de Jesús y se postró ante él, diciendo, Adonai. Claro, es que a veces pierde tanto sentido nuestra traducción. Y no entender, y usar esta misma palabra para simplezas. Si quieres, puedes limpiarme. En el capítulo siguiente, versículo 18, capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Ya no era un leproso, un apestado de la sociedad. Ahora viene un principal. Imagínate nuestra mentalidad absurda, un arzobispo de la sinagoga. Vestidos esplendorosos. Porque sabes que ahora van de negro por luto, ¿no? Porque ya no tienen a su Jerusalén, ni su templo. Pero antes iban esplendorosos, espectaculares. Y llega un principal, como Nicodemo, o como José de Arimatea, y otros más. Y se postró ante él. Eso ya, porque el pobre leproso podía ser un ignorante que no sabía lo que hacía. Pero un principal se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el fondo, ¿qué le está diciendo? Porque sé que tú eres Dios.
Y recuerda el oficio que le gusta al Señor, uno de los 5 oficios, dador de vida. Y este principal lo sabía. En el capítulo 14, dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, eres Dios en la tierra. En el siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 24, respondiendo, dijo: ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino, otra tsunamita, otra persona ajena, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Y qué hizo el Señor? La socorrió, pero se postró ante él. El leproso, el gran principal y un extranjero se postraron ante él y todos hallaron misericordia. Más adelante, el capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, lo que fuera, pero se postró ante él. Y postrarse va más allá de arrodillarse, es un acto físico. Postrarse es el corazón. Puedes estar de pie, tumbado, postrado, arrodillado, como sea, pero si tu corazón no está postrado, no es la esencia. Dios no valora y dice: ay, mira, este se puso de rodillas, qué buen chico, o qué buena chica. No, es el corazón el que se postra. Tú puedes ir en el metro, en el autobús, postrado ante su trono, pero vas allí sentadito porque no puedes ir montando un espectáculo, porque tu corazón está postrado. Y tú puedes ser un militar y estar firme, derecho, y tu corazón postrado. Y eso es lo que vale. Más adelante, capítulo 28, versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, porque es Dios. Isaías 45, 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y aclaro esto porque hay gente que dice que hay, incluso todos nosotros somos dioses. Por favor, que eso sí es una blasfemia. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Inmutable, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Quiere decir que todos los que se postraron ante Jesús estaban postrándose ante Dios. Habría muchísimo que decir. Si habláramos todo lo que hay que hablar de Jesús, dice: no habría espacio para libros en todo el mundo.
Pero hoy he considerado, y este tiempo he considerado, que una de las causas por las que nuestro evangelio no es eficaz, porque estamos diciendo cosas que no son. Invocamos a alguien que no conocemos, que no sabemos quién es, que tenemos una imagen vaga, cuando esta tendría que ser una doctrina fundamental. Pero si hablamos de la doctrina de Dios Padre, va a ser lo mismo. Y si hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, va a ser lo mismo. Los mismos atributos, los mismos oficios, las mismas funciones. Igual. Pero es que cuando nosotros hablamos de Cristo. Y si tú no conoces algo, qué difícil es transmitirlo. Si tú no sabes de quién hablas, ¿cómo vas a poner fuego en aquellas palabras? Si realmente tienes una idea vaga, sabes que tienes que hablar de Cristo, lo sabes, sí, eso yo no te lo discuto. Pero en el fondo, si yo te hiciera un examen de quién es Cristo, encontraría respuestas sorprendentes entre vosotros. Encontraría respuestas sorprendentes, ¿a que sí? Por lo equivocadas y lejanas que están del que tomamos nuestro nombre. ¿Cómo se nos llena la boca decir yo soy cristiano? Y no conocemos a Cristo. Y sobre todo, todas las cosas que puede hacer y que está haciendo, que quiere hacer con nosotros y quiere hacerlas con este mundo, pero ¿qué está pasando? Cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Y ya en el punto más oscuro, como dice el Señor mismo enseñándonos en la parábola de las 10 vírgenes, a la medianoche, el punto más oscuro, Él vendrá y hará sonar la trompeta. Vosotros no estáis en tinieblas, vosotros le esperáis. Hará sonar la trompeta y la oirás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para ti no hay sorpresa. Para ti solo hay expectativa. Y la expectativa es lo que llamamos esperanza. La fe sin esperanza no sirve para nada. Si tú no esperas lo que pides, ¿para qué lo pides? No sé si te van a acompañar, pero quiero que tengamos un momento de adoración. Porque ante Él se doblará toda rodilla. Dobla tu corazón. Si tu corazón va acompañado de tus rodillas, está muy bien. Pero puedes permanecer en pie. Y tu corazón, sí, estar arrodillado, humillado, ante el gran Dios, que después de haber visto todo lo que ha hecho por nosotros, es incomprensible que
que alguien rechace eso. Cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, yo creo que no lo rechaza. Y nosotros somos responsables. ¿Qué es lo que le estamos presentando a la gente? ¿De qué le hablamos? Y tú no puedes hablar con convicción si tú no estás convencido. Perdóname, esto es así. Otra cosa es que tus torpes palabras las pueda usar Dios en el oyente y entender Él mucho más que tú. Otra cosa es eso. Ahí con tu corazón arrodillado. También póstrate ante sus pies. ¿Cómo me gusta esto que hicieron? Abrazaron sus pies. Y tenía las marcas. Y le adoraron.